Vamos a explicar aquí en este momento lo que es el formato que ustedes pueden también descargar de la plataforma eLearning Territorio. Aquí en esta primera pestaña que ustedes están viendo, ustedes van a ver en este documento 4 pestañas. La primera está explicando cómo hacer la tabulación de los datos. Y ustedes deben leer muy detalladamente lo que se va a explicar aquí en esta parte. No lo voy a leer porque la idea es poder avanzar y esto lo pueden leer ustedes más tranquilos en otro momento. Aquí vamos a ver cómo se puede utilizar Excel para hacer la tabulación de la información. Y lo bueno de esta hoja es que también nos está mostrando unas posibles o unos ejemplos de preguntas que nosotros podríamos hacerle unos pequeños cambios y adaptarlo a la encuesta que nosotros estamos diseñando para después implementarla en un grupo de personas. Estas encuestas ustedes las pueden diseñar en una herramienta que se llama Drive y en esa herramienta ustedes lo que hacen es un formulario. Ese formulario va a ser la encuesta que ustedes van a enviar a las personas por medio de correo electrónico o a un grupo en Facebook o por medio de un grupo en WhatsApp. Todas esas opciones ustedes las pueden tener para recopilar la información para su negocio. Lo ideal es que ustedes envíen esa encuesta a un grupo de personas que puedan estar dentro del nicho que esté interesado en ese negocio que ustedes están haciendo o están implementando el proyecto. No que están haciendo, porque recuerden que yo les estoy diciendo que no creen un negocio, sino apoyen a una empresa, porque de esa forma ustedes pueden ir aprendiendo cómo ir asesorando una empresa para que ustedes puedan implementar estrategias de mercado para incrementar las ventas, para mejorar la parte comercial de esa empresa. Aquí podemos ver la explicación. No voy a leer esto porque pues la cuestión es ganar tiempo en este momento. Y podemos ver que aquí lo que se está haciendo es un ejemplo con una sola pregunta de las que les voy a mostrar en unos minutos. Aquí podemos ver cómo se hacen los cálculos para hallar la frecuencia, para hallar el porcentaje. Y estos son conceptos que los explico en este momento. La frecuencia es la cantidad de usuarios que dan respuesta a la encuesta. Un ejemplo, si hay una pregunta que la respuesta es un sí o un no, ¿cuántos usuarios dijeron no? ¿Cuántos usuarios dijeron sí? La cantidad de personas que hayan dicho sí, esa sería la frecuencia. Si fueron 20 personas, la frecuencia son 20. Si fueron 30 personas, la frecuencia es 30. Y debemos tener en cuenta que para aplicar una encuesta, nosotros no vamos a aplicarlo a un grupo demasiado grande. Un ejemplo, si nosotros vamos a encuestar la población total de un colegio, posiblemente ese colegio tenga 5.000 o 10.000 estudiantes en total. Supongamos que tenga 10.000 estudiantes en total. 10.000 estudiantes en total, encuestarlos a todos es imposible, aparte que se nos irían recursos, porque si lo hacemos por internet, necesitamos tener los correos de todos ellos.
Y si lo hiciéramos físico, sería mucho más dispendioso y más costoso, porque tendríamos que hacer 10.000 encuestas, imprimirlas y que ellos llenen esas encuestas. Por eso, en la investigación de mercados o en la recopilación de información, nosotros lo que hacemos es el uso de escoger una muestra que vaya a representar a esos 10.000 estudiantes. Y para eso podemos escoger un grupo de 100 personas o un grupo de 50 personas. Un grupo que no sea demasiado grande. Esto yo lo comparo como cuando ustedes van a un médico y le hacen un examen de sangre. A ustedes no le examinan toda la sangre, ustedes no le sacan toda la sangre, a ustedes le sacan una muestra de su sangre y con base en esa sangre le van a identificar si usted tiene un problema o una enfermedad. Entonces, por eso, de esa forma se hace una muestra y de esa forma se hace una muestra a una población. Se saca una muestra de esa población y esa muestra va a representar a toda la población. Así yo lo comparo cuando ustedes le hacen un examen de sangre. Ustedes le sacan una muestra de sangre y con eso le hacen un análisis. Y de esa forma nosotros también vamos a hacer un análisis con una muestra de una población. Una población lo podemos poner como, también se le denomina el universo. Cuando hablamos la población de Bogotá, ese es un ejemplo de una población muy grande y no podemos entrevistarlos a todos o encuestarlos a todos. Por eso hay que sacar una muestra y esa muestra va a representar a toda la población de Bogotá. Ya teniendo en cuenta los conceptos como frecuencia, porcentaje, vamos a ver el ejemplo de unas preguntas que se hacen para un negocio. En este ejemplo, vemos que es un negocio de venta de bolsos hechos en polietileno. Como podemos ver, aquí tenemos una forma de ordenar nuestra encuesta, donde tenemos una columna que dice el número de la encuesta o la pregunta número 1, 2, 3, hasta el 15 en este caso, 15 preguntas. Este es otro consejo que vamos a utilizar, es hacer encuestas con preguntas que no sea muy larga la encuesta, porque hay personas que no les va a gustar responder encuestas muy largas, con preguntas que son 30, 50, 60 preguntas, son muchas. La gente no va a querer responderle todas esas preguntas. Entonces podemos tener un promedio de 15 a 20 preguntas. 15 a 20 preguntas. Aquí tenemos una primera pregunta. Dice, estrato al que pertenece. Y las posibles respuestas. Vemos que está el estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra pregunta, nivel de ingreso. Como las personas no le van a decir exactamente cuánto están ganando, nosotros también podemos utilizar un nivel de ingresos como tantos salarios mínimos mensuales. Está la primera pregunta que es de 1 y 2 salarios mínimos, entre 2 y 3, entre 3 y 4, más de 4 salarios mínimos. Pasamos a una tercera pregunta. ¿En qué ocasión usted compra bolsos? Hay que tener en cuenta que aquí estamos utilizando una encuesta y todas las preguntas son cerradas. Recuerden, para facilitarnos este trabajo, es mejor trabajar con preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Son aquellas en las cuales nosotros ya le estamos dando una opción de respuesta al que estemos encuestando. La persona lo que tiene que hacer es marcar una solución o una respuesta, una opción de todas las opciones que le estamos mostrando en ese momento. Y aquí tenemos 15 preguntas. No las vamos a ver todas porque pues ustedes
lo pueden ver más adelante descargando este documento que está también en la plataforma. Y aquí tomamos como ejemplo la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, por lo regular, elija un bolso de acuerdo al vestuario que utiliza. La persona responde sí o no. Una de las dos, solo una. Tenemos entonces que esta es una pregunta cerrada, igual que todas las que tiene esta encuesta, con respuesta sí o no. Y cada respuesta tiene un código. Uno para un sí y dos para un no. Y así pasa con las demás preguntas. Estrato 1 tiene el código de respuesta 1, estrato 2 tiene el código de respuesta 2, el estrato 3 tiene el código de respuesta 3 y así sucesivamente. Nivel de ingresos, de 1 a 2 salarios de ingresos tiene la respuesta 1, tiene el código de respuesta 1. La respuesta de 2 a 3 salarios tiene el código de respuesta 2. Y así, todas las respuestas tienen un código de respuesta. Esto es para poder hacer una mejor tabulación, tener un orden en la tabulación. Ahora ya teniendo esta encuesta como ejemplo y teniendo como referencia la pregunta número 4, la cual vamos a tabular para ver cómo se tabula una encuesta. Hay que tabular cada una de las preguntas. Cada una de las preguntas vamos a tabularlas. Pero pues en este caso vamos a simplificar tabulando solamente la pregunta 4. Por eso es que está sombreada así en verde, porque es la que vamos a tomar como ejemplo para tabularla. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Continuamos con la tabulación de la pregunta 4. Vamos a ver cómo todos están escuchando. Sí, muy bien. Recuerden que ahora vamos a habilitar el micrófono para que hagan sus preguntas. Continuamos aquí con la tabulación. Pasemos a otra página o a otra hoja de Excel. Y en este caso tenemos la pregunta 4, como yo les estaba mencionando. Esta es la pregunta que se toma como ejemplo. Recuerden que hay un código para cada respuesta. Hay una persona que dijo sí, que ese sería el 1, el código de respuesta 1, y alguien que dijo no sería el número 2, o sí, el número 2 como código de esa respuesta. Y así tenemos las respuestas con códigos, con sus respectivos códigos. Y vamos a ver que la muestra de la muestra de la encuesta, ¿qué población? ¿Cuántas personas se encuestaron? Debemos tener en cuenta que hemos tomado de una población grande una muestra. Esa muestra está conformada por una cantidad de personas y la vamos a ver en este momento. Seleccionamos todas las respuestas que se dieron aquí y vemos que aquí tenemos 50 recuentos. 50 recuentos significa que se encuestaron a 50 personas, que la muestra es de 50 personas. Vamos a ver entonces cómo haríamos la tabulación.
En ese caso, vamos a tomar solamente como ejemplo, o vamos a suponer, en este caso vamos a tomar, bueno, vemos que aquí no nos está permitiendo hacer hacer, hacer un cálculo matemático dentro de Excel porque este archivo de Excel está protegido. Va a tener que abrir un archivo nuevo de Excel para poder hacer los cálculos